Bueno, muy buenos días. Ahora sí, les quiero agradecer a todos ustedes por su participación el día de hoy. Eh, Voy a empezar presentándome. Yo soy Jerónimo Zuluaga, soy pediatra. Actualmente soy el presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Caldas y pues les doy la bienvenida a nuestras 15ª jornadas de actualización en pediatría, las cuales se van a realizar hoy por segundo año consecutivo, de manera virtual, pero pues convencidos de que así sea desde la virtualidad y un poquito lejos, pues eh, compartir estos momentos y seguir trabajando en la educación médica continuada es un esfuerzo que tenemos que hacer siempre, y pues nuestro objetivo finalmente debe mejorar la atención de los niños, de todos los niños que se atienden. Le quiero dar un agradecimiento especial a todos ustedes por asistir el día de hoy, a los conferencistas que nos van a acompañar con los excelentes temas que tenemos y que hemos preparado para todos, a la industria farmacéutica, a los laboratorios que se han también vinculado. Un saludo y un agradecimiento también muy especial a la Universidad de Caldas, a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria, a la Facultad de Ciencias de la Salud, en cabeza de la doctora Claudia, y el Departamento Materno-Infantil de la Universidad de Caldas también, en cabeza del doctor Villegas, quienes siempre se han vinculado con este evento y nos apoyan de diferentes maneras. Muy bien. Importante, pues nada, contarles cómo va a ser un poquito la dinámica. Como ustedes han visto en el programa, básicamente tenemos 3 ejes temáticos grandes, que lo que buscamos es pues, en cada eje temático una visión de 2 especialidades distintas de un mismo tema, como buscando específicamente eso, pues cómo se aborda desde diferentes puntos. Vamos a tener 2 presentaciones en cada foro, y después de eso, en cada panel, y después de las presentaciones, un panel de preguntas, que nos interesa bastante que interactuemos en ese momento, escriban sus preguntas a través del chat, que les agradecemos bastante si todas las preguntas que tengan no las hagan llegar, porque es es lo que más nos interesa, poder interactuar con ustedes y poder resolver las dudas que tengan. Entonces, esa es más o menos la dinámica. Les recomendamos también que a través de la plataforma de Zoom tengan la opción de vista del hablante, para que, digamos, que vean específicamente solamente la presentación y la persona que está hablando, no se les llene de muchas imágenes allí en la pantalla. Entonces, vista del hablante a través de Zoom. Entonces, no, pues vamos a empezar. Vamos primero aquí a ver algunos mensajitos de nuestros auspiciadores, de nuestros patrocinadores, y le daremos inicio ya como tal a la actividad con nuestro primer panel.
MK presenta su línea pediátrica. Una amplia selección de medicamentos antiasmáticos, antiinfecciosos y antialérgicos, especialmente diseñados para pacientes pediátricos. Para el tratamiento del asma, MK tiene un completo portafolio de medicamentos que incluyen inhaladores como corticoides, anticolinérgicos y agonistas beta 2, que actúan en la vía respiratoria y el músculo liso bronquial. Adicionalmente, para el control de sus pacientes, MK cuenta con el antagonista del receptor de leucotrienos montelukast, MK, y prednisolona MK, un corticoide en solución oral. Para el tratamiento de las infecciones más frecuentes en la infancia, MK cuenta con moléculas antibacterianas y antiparasitarias, eficaces en la erradicación de estos microorganismos. Y para el tratamiento de las alergias, MK le ofrece varias opciones de antihistamínicos de primera y última generación, sin alcohol, azúcar ni colorantes artificiales, y un corticoide seguro y eficaz en el control de la rinitis. Las múltiples opciones de la línea pediátrica MK están diseñadas para el tratamiento integral de los padecimientos más frecuentes en los niños con el respaldo MK, medicamentos totalmente confiables. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y ahora sí, tengo el gusto y el placer de dar inicio formal a nuestro evento, como ya les dije, nuestras 15ª jornadas de pediatría. Eh, Iniciaremos nuestro primer módulo, por así decirlo, en el que vamos a hacer un enfoque del niño con problemas de alimentación desde una mirada diferente. Vamos a tener una psiquiatra y por otro lado una gastroenteróloga pediatra que nos van a hacer una exposición de este motivo frecuente de consulta en todos nuestros niños y, y como desde dos perspectivas muy diferentes. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con la doctora Catalina Ayala. La doctora Catalina es médica, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos de la Universidad Javeriana, psicoterapeuta con enfoque dialéctico comportamental. Actualmente trabaja en Sanitas EPS como coordinadora de clínica de las juntas de trastornos del neurodesarrollo y terapeuta del entrenamiento en habilidades DBT para adolescentes, además de su práctica particular. La doctora nos va a compartir en este momento su charla. Bienvenida y muchas gracias por su presencia hoy acá. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Pues estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Sé que de pronto estos temas de psiquiatría como que a veces no los tenemos tan en cuenta. Entonces, pues mucho más agradezco la invitación. Entonces, pues la idea de esta charla es contarles un poquito como esta perspectiva psicológica, comportamental que tiene la alimentación. Digamos que esto se trata de más que comida. Para nosotros y para mí como psiquiatra infantil y pues experta en desarrollo, no solamente es el rol de la nutrición, digamos, que tiene la comida, que hace crecer a los niños, que hace que progresen en su talla, en su peso, sino la alimentación que genera de cuerpo y alma, ¿sí? De toda la parte emocional y que favorece el desarrollo psicoafectivo. La alimentación tiene una connotación social. Fíjense que cuando todos nosotros vamos a un cumpleaños, queremos hacerle una atención a alguien, lo invitamos a comer, lo invitamos a almorzar. O sea, es una forma de celebrar y reúne a las personas. Y eso lo hace desde que nacemos. El primer vínculo que tiene el recién nacido con el entorno es a través de la alimentación, a través de la lactancia con su mamá. Y la primera noción que tenemos nosotros los seres vivos como de que no estamos solos después de nacer, estamos pues primero dentro del útero, conectados con nuestra madre por el cordón umbilical, como que todo nos llega y eso nosotros le decimos desde una postura psicodinámica al narcisismo primario. El bebé cree que él es el único en el mundo y que todo gira alrededor de él y se abastece solo. En el momento en que ese bebé nace y tiene esa primera frustración de sentir hambre, se da cuenta que tiene que haber una segunda persona que lo alimente y que es dependiente. Y por eso esto genera, es como el precursor de la identidad de los seres humanos, es lo que nos hace volvernos nosotros y establecer el yo.
que es como le decimos desde esta postura. En la infancia, además, construimos todos los hábitos del resto de la vida, no solamente alimentación, sino también de sueño, de ejercicio, las rutinas. Entonces, es fundamental tener unos buenos hábitos y una buena alimentación en la primera infancia. Y como todos sabemos, pues las dificultades en alimentación son síntomas de muchas condiciones biológicas, emocionales y sociales. Muchas veces preguntamos de un niño con hiporexia, un niño que no come, es un niño que puede tener una diversa cantidad de patologías, desde una gripa hasta una condición muy grave. Entonces, la alimentación en sí es un espectro, y es un espectro que además tiene un contenido idiosincrático. Fíjense que de pronto si hiciéramos una lista acá de cuántos de nosotros comen absolutamente todos los alimentos, todos tendríamos nuestras objeciones frente a algunos que no nos gustan. Entonces venimos desde un espectro acá al lado izquierdo de la pantalla, en la que hay una variedad alimentaria, y eso ahorita lo vamos a ver, cómo definimos cuando hay un problema, cuando un niño es selectivo y cuando es un niño, ¿sí? Entonces, esta variedad alimentaria, que tantos alimentos consumo, que tantos evito, y si constituyen de todos los grupos alimentarios o no, si esto es en todos los contextos, o yo solo puedo comer en el comedor de mi casa, pero por fuera yo no como y no voy a un restaurante, y si las porciones son las acordes a la edad y soy flexible, no tengo rituales para alimentarme, no tiene que ser en un orden específico, esto sería la normalidad máxima. Pero dentro de este espectro tenemos personas que evitan ciertos alimentos, que tienen algunos cambios en las porciones o que algunos contextos se le dificultan, y eso no genera que tengan un trastorno de conducta alimentaria. Después ya hay dificultades más allá de lo habitual, que empiezan a limitar escenarios sociales, de interacción o con la familia, o que ya generan un drama en las comidas familiares, que diríamos, estos ya requieren una intervención porque hay un problema de salud mental, aunque todavía no haya un trastorno psiquiátrico, por decirlo así, hasta ya cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿qué tipos de trastornos de conducta alimentaria tenemos? Desde que llega el DSM-5 se abre un gran repertorio. Antes teníamos como los típicos de anorexia, bulimia, los no especificados. Hoy en día ya tenemos un gran repertorio. Ahorita les voy a mostrar un poquito como la epidemiología y la edad de aparición, y hoy nos vamos a enfocar mucho más en el TERIA, pero digamos que en general tenemos anorexia, bulimia, trastorno por atracones, que también es nuevo en el DSM-5, arfidoteria, que es el trastorno evitativo y restrictivo de la ingesta. Ya se le pone un nombre y un apellido, se puede empezar a catalogar y por ende estudiar, incluir en estudios clínicos que nos den más datos frente a su efectividad, pues de los tratamientos. Está la pica, que es el consumo de alimentos, pues de objetos no comestibles, trastornos por rumiación, otros especificados, y bueno, algunas, como decimos que es un espectro y hay tanta variedad, pues sigue habiendo un trastorno de alimentación no especificado. ¿Cuál es la importancia en la niñez y en la adolescencia? Pues primero el impacto que esto tiene, digamos, en salud física, biológica, en la talla, en la nutrición, y en general entre menor edad de presentación tenga un trastorno de alimentación, más impacto va a tener en su salud física, emocional, social, incluso en la constitución de la identidad y la personalidad de ese niño a futuro. ¿Sí? Entre más temprano cojamos cualquier trastorno de alimentación, y eso va para los propios de la adolescencia y estos de los que estamos hablando, entre más temprano se identifiquen, y por eso ustedes los pediatras son nuestros primeros, pues que nos dan la alerta a los psiquiatras, mejor es el pronóstico. El pronóstico en el primer año es muy bueno en general. Si pasa el primer año desde el inicio de los síntomas, el pronóstico ya considerablemente pues se altera. Y la evolución y el viraje de algunos diagnósticos no es infrecuente. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, los niños que tienen TERIA y selectividad alimentaria tienen más riesgo de hacer anorexia nerviosa en la adolescencia. O muchos pacientes que están con anorexia nerviosa en la etapa de recuperación hacen un viraje a bulimia, pero pues están todavía dentro del espectro de trastornos de alimentación. Y hay muchos en los niños y en adolescentes que tienen presentación atípica. Por ejemplo, las anorexias prepuberales no necesariamente tienen tan clara esa distorsión de la imagen corporal y esa gordofobia de la que se ve en pacientes mayores. Entonces, epidemiología general, antes ya de enfocarnos en TERIA, hay que tener en cuenta que hay un incremento en el diagnóstico cada vez más temprana, sobre todo entre 15 y 19. La mayoría de los casos totales, como ya en el DSM-5 se abre la inclusión de otros diagnósticos, había muchas personas, por ejemplo, que tenían un trastorno por atracones, pero no había conductas de purga, entonces pensaban que eso era normal, y resulta que no. Entonces, poder definir mejor los diagnósticos de TERIA y de trastornos por atracones en el DSM
DSM-5 hace que haya un aumento total de los casos de trastornos de alimentación, pero era porque estaban encubiertos, no los estábamos viendo. Hoy en día hay mayor conciencia de todos los profesionales y pues esa es una de las mejores ideas de estar acá con ustedes. Y la prevalencia de vida, pues en general en la adolescencia es hasta del 13%, no es nada infrecuente. Para anorexia, como vemos en menores de 12 años, es muy bajita. Para bulimia, estamos en un rango muy similar al de la anorexia. El de atracones empieza a incrementarse un poco, pues esa prevalencia que tenemos, y otros del 8%. Puntualmente para teria tenemos una gran variedad de reportes de 1.5 hasta 23%, porque es un diagnóstico muy nuevo. Entonces eso hace que antes se catalogara con otros nombres y que no necesariamente se cumplan todos los criterios en los mismos estudios y se le diga de la misma manera. Entonces, por eso la variedad es tan grande. En general, la mayoría de los trastornos de alimentación son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. La anorexia, por ejemplo, es de 10 a 1. Pero en teria, si bien sigue siendo más frecuente en las mujeres, puede, digamos, también ser frecuente en los hombres y la proporción es como 2 a 1, no es, digamos, como tan propio de las mujeres. El TERIA aparece más entre los 8 y los 13 años de vida y es importante recordar que hay unas etapas de selectividad alimentaria propias de las etapas del desarrollo. Por ejemplo, entre los niños de 2 y 13 años tienden a tener fases de selectividad o que solo comen ciertos alimentos y esto no da criterios para un trastorno de alimentación. Ya es mucho más frecuente que si esto se instaura, se enquista, rígido, sigue a través de los años y ya llegan a los 8 a 13 años, pues ahí hay un diagnóstico ya constituido. En la anorexia, la anorexia temprana empieza entre los 2 y los 15, pero como les decía, es mucho más común después de los 15 años, y la bulimia, el trastorno por atracones, tiende a aparecer después de los 15 años, 16, 17, es decir, adolescencia tardía. Entonces, ya puntualmente hablando de ARFID como tal o de TERIA o trastorno evitativo restrictivo de la ingesta. Entonces, primero es que en este diagnóstico los niños no tienen en su mayoría una preocupación por su peso. Incluso esto es egodistónico. ¿Qué quiere decir? El niño dice, yo quiero comer mejor, yo soy el niño flaco del curso, todos mis compañeritos crecen, tuvieron su estirón puberal y yo sigo muy flaco, pero no puedo. O sea, entonces el niño no quiere mantenerse en bajo peso, a diferencia, por ejemplo, de las anorexias. ¿Y qué motivaciones hay? Y es muy importante las motivaciones porque según esa motivación o ese origen causal del TERIA, vamos a tener que intervenir y vamos a enfocar nuestro tratamiento. Entonces puede ser por las propiedades sensoriales de la comida, por elementos de desintegración sensorial, que esto es muy frecuente en niños que están dentro del espectro del autismo o tienen TDAH, cuando hay bajo apetito o un desinterés general por la comida, como que no es un niño motivado por la alimentación, o cuando ha habido un antecedente de obstrucción de la vía aérea con un alimento. ¿Sí? Entonces es un niño que se ha atorado, ha tenido emesis porque de pronto tuvo una gastroenteritis viral terrible y justo lo último que comió fue esto y le cogió antipatía tremenda a esa comida y casi que constituye una fobia frente a ciertos grupos alimentarios. Entonces, otras características es que pues hay más proporción de niños hombres involucrados que el resto de trastornos de alimentación, como les contaba, que su duración en tiempo es mayor al de otros trastornos alimentarios porque puede iniciar desde corta edad, desde los 2 a 3 años empiezan con su selectividad, pero como les decía, se mantiene y llega hasta la adolescencia. Los tratamientos como el diagnóstico ya con nombre, apellido reciente, pues son empíricos, pero hay unos que ya tienen buena evidencia y les voy a contar. No necesariamente todos los trastornos evitativos impactan la talla y pues este es un criterio de severidad y pues siempre son un problema porque alteran la funcionalidad del niño. Es un niño que empieza a evitar ir a fiestas, que empieza a tener problemas con sus dinámicas familiares, es un niño que no puede, digamos, estudiar o ir al colegio porque no almuerza, que empieza a ser discriminado y estigmatizado por sus compañeritos, es el niño que es descrito como complicado en connotaciones sociales, entonces realmente altera su funcionalidad. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la mayoría de trastornos de alimentación? Y esto aplica para TERIA. Tenemos o no una predisposición biológica, por ejemplo, en el caso de una desintegración sensorial, más sensibilidad a los estímulos olfatorios o a ciertas texturas de sensibilidad oral o a los sabores. Puede haber o no un trauma relacionado, el niño se atoró comiendo brócoli, ¿sí? Y esto genera un sentimiento negativo y preocupación frente a próximas consecuencias similares a esta situación que emocionalmente fue difícil.
Después entonces empezar una restricción alimentaria que puede ser frente a un grupo de alimentos, o sea, menos variado, o frente a la porción que empiezan a comer. Esto puede generar un impacto nutricional y va a haber evitación y menores oportunidades, porque entre más se evita un alimento, más antipatía le cojo y se vuelve como un efecto dominó. Antes no comía queso amarillo y ahora no come ningún queso, después ya no come yogur y ya después no come ningún lácteo. Entonces por eso es tan importante intervenirlo tempranamente. Entonces, en la evaluación desde la atención primaria, ¿qué cosas podemos mirar? Se deben obtener datos de los padres y del paciente y de otros cuidadores, porque los niños minimizan mucho los síntomas, entonces hay que ver otros escenarios. Y lo ideal es que sea una valoración por un equipo multidisciplinario, donde podamos indagar alimentos consumidos, es decir, las categorías básicas de los macronutrientes. Y la idea es que el número clave acá es si el niño consume menos de 30 alimentos, ese niño tiene selectividad alimentaria. No necesariamente TERIA, pero ya hay selectividad. Hay que indagar también por comportamientos y rituales. No lo pensamos, pero muchas veces los niños comen en un orden específico o no comen porque es que la servilleta tiene que estar puesta de una manera, el cuchillo, el tenedor, y el niño tiene un trastorno obsesivo compulsivo y cobrando el trastorno obsesivo compulsivo se mejora la alimentación. Hay que ver los aspectos sensoriales de los alimentos y no solamente es el sabor, es el olor, es la textura del alimento, es la presentación, es la temperatura, incluso ¿cómo se ve visualmente? Yo tengo un paciente que no come alimentos de colores brillantes, entonces todas las verduras, digamos, con harta carga de vitaminas que nos encanta que consuman, para él van muertas. Podría tolerar el sabor, pero no el color. Entonces hay que investigar, coger cada uno de los sentidos y mirar si hay características sensoriales alteradas. Como decíamos, pues hay que ver en la evaluación si hay un impacto en peso-talla, cuál es la dinámica psicosocial y cuáles son los reforzamientos, porque el niño que no come se vuelve un niño que obtiene atención de sus padres. Y yo siempre les cuento que la atención es como la publicidad en el comportamiento. No hay buena ni mala. No es porque no, pero es que lo están viendo por algo negativo. No. Pero si yo soy el rey de esa comida, si mis hermanos los ignoran porque mi mamá está encima cuchareándome y rogándome que coma, y mis papás se pelean porque uno piensa que tiene que ser de una manera y la otra, y yo soy el centro de atención de esta casa, eso va a reforzar el comportamiento de no comer y tenemos que intervenir esas dinámicas familiares. Hay antecedentes de experiencias traumáticas o no, como les decía, son bien frecuentes y puede que para uno no sean traumáticas, pero un niño que el papá lo regañó muy duro y eso fijó un tema ansioso relacionado con ese alimento puede ser ya un tema importante de tratar. Y los síntomas afectivos relacionados, la ansiedad anticipatoria frente a las comidas que van a tener, cómo evitan ciertos componentes sociales y pues ritos habituales de la edad, como un cumpleaños, una fiesta. Entonces, hay algunas valoraciones de psicología y acá, digamos, les traigo el NIAS, que es un cuestionario realmente corto, en el cual podemos, digamos, poder ver como un tamizaje general de los síntomas alimentarios más frecuentes y pues yo igual pues, les puedo dejar esta presentación y lo pueden encontrar en línea por si lo quieren mirar o tenerlo por si necesitan evaluarlo en sus niños que no están comiendo bien. El tratamiento, entonces, tiene que ser multidisciplinario, pediatría, gastroenterología, nutriología, nutrición, psiquiatría infantil, psicología y si hay componentes sensoriales que veamos en alimentación, fonoaudiología y terapia ocupacional. ¿Cómo va a ser, digamos, el tratamiento? Pues según el compromiso orgánico, en su mayoría va a ser ambulatorio de consulta externa, pero podemos llegar a tener necesidad de un hospital día para modelar comportamientos. Son como espacios donde el niño va, le modelan la alimentación a través de terapeutas, hace terapias de grupo, se hacen todas las terapias multidisciplinarias en el mismo lugar y pues esto se hace de forma intensiva, 3 veces a la semana, 5 veces a la semana. Pero habitualmente la mayoría de niños con TERIA pueden ir a una consulta externa. O si ya hay un compromiso nutricional severo, o hay que hacer un estudio que ya yo creo que mi colega gastroenteróloga nos hablará seguramente de toda esta parte tan biológica, pues puede requerir a veces la parte hospitalaria. No hay evidencia para un tratamiento farmacológico. Se tratan las comorbilidades. Si el niño tiene TOC, yo trato el TOC. Si el niño tiene un trastorno de ansiedad, trato el trastorno de ansiedad. Si el niño tiene una depresión de base y por eso está hiporéptico, o si empeoró su trastorno de alimentación por la depresión, pues yo trato la depresión. Desde la psicoterapia, el tratamiento más efectivo son todos los del enfoque cognitivo-conductual y siempre incluyen a la familia. Por eso yo traje pues unas diapositivas cortas, ya sé que estamos como muy puntuales con el tiempo, entonces quería hacerles unas recomendaciones generales y explicarles y contarles un protocolo que es uno de los modelos de psicoterapia que más efectividad tienen estos pacientes y que nos da pautas para manejarlo desde la consulta incluso de pediatría. Entonces, recomendaciones, valide la historia previa y no juzgue.
¿sí? O sea, decirle al niño cosas como que es que no puede comer, que es por consentido, que es un malcriado, no va a ayudar en el tratamiento, fija más los síntomas ansiosos, genera más estigma y no va a apoyar el proceso. Retomar la estructura y los momentos de la alimentación como un espacio seguro es muy importante. Casi siempre decimos, aseguremos desayuno, almuerzo y comida y empecemos a meter los alimentos reto, los que se va a ir exponiendo poco a poco en los snacks, ¿sí? Como para que las comidas principales se aseguren y la nutrición esté estable. Si hay antecedentes de obstrucción de la vía aérea, pues hay que tratar todo el tema de alimentación segura y a los niños y a los papás les da mucha tranquilidad estar entrenados en cómo podrían manejar un tema en caso de que el niño se atore. Entonces, cuando eso pasa, esa ya no se vuelve como un argumento de qué tal que me atore. Si te atoras, ahí tus papás saben qué hacer, tú sabes qué hacer, todos sabemos qué hacer. Te vamos a apoyar, pero eso no puede hacer que dejes de comer. Proporcionar psicoterapia familiar siempre, como les decía, es un tema que refuerza el comportamiento porque la dinámica familiar se desestructura y el niño busca la atención inconscientemente, no es algo de lo que sea consciente, a través de los comportamientos con la comida. Y el modelo siempre tiene que ser de padres como coterapeutas. Entonces, por eso van a ver que el modelo que les voy a presentar es muy que los papás sepan qué hacer y sean como esos coach personales en la casa que le están ayudando al niño a alimentarse. Y hay que descentralizar la atención del niño en la comida, que el niño empiece a ser llamativo por otras cosas, porque es deportista, porque es artista, porque toca muy bien la flauta, lo que sea, pero que no sea el tema de la atención sobre la comida. Entonces, el modelo del que les hablaba es este, ¿sí? Es una terapia cognitivo-comportamental diseñada para el trastorno pues, TERIA, que se llama CBT-AR, y así la pueden encontrar en cualquier protocolo. También tengo pues el workbook de esto, como todo lo que es de CBT es muy como amable, y van a ver acá, digamos, yo traje unas capturas de pantalla, entonces esto es tomado del modelo y esto se trabaja con los papás, se les explica y con el niño cómo es el TERIA, qué es lo que pasa, por qué nos da miedo comer. Se les explica, digamos, por qué es importante establecerlo y por qué cuando el diagnóstico pues está establecido el patrón de alimentación evitativa se pone a largo plazo, se les explica todas las consecuencias y por qué llegamos acá y qué tenemos que hacer para salir de acá. Y los papás por eso son coterapeutas, ¿sí? Entonces les explica cómo es la terapia, cuáles son los logros del tratamiento, que son mantener un peso sano. ¿Sí? Es muy importante evitar los prejuicios en cuanto al peso, es decir, no hablar de que estás flaco, estás gordo, sino estás en un peso que no es sano para tu edad, no es sano para tu talla. Corregir las deficiencias nutricionales, poder comer una variedad alimentaria y sentirte mejor en situaciones que tengas que comer. Esos son los grandes objetivos y la idea es que el niño ponga en sus palabras los objetivos, porque esa se vuelve nuestra mayor motivación. ¿Y qué cosas no son? Que eso los niños los tranquiliza. No son para cambiar tu personalidad, ¿sí? No es para que comas todo lo horripilante que no te gusta comer y comidas raras. Dentro de los protocolos no va a haber que tú comas escargots, o sea, pues si los quieres comer, maravilloso, pero no es parte de lo que queremos, ni para forzar la alimentación, porque como les decía, eso fija más la ansiedad y el trauma. Se les explica, digamos, cómo hay que hacer el tratamiento en 4 estadios, en el cual empezamos primero en la parte psicoeducativa, en entrenar a esos papás, después se ponen retos de alimentación por una jerarquía, desde el alimento que produce ansiedad de 1 hasta que produce el coco temible que nadie quiere comer, el número de ansiedad tipo 10, y se va como en una escalerita exponiendo poco a poco a los papás, quienes se entrenan en cómo manejar la ansiedad con técnicas de respiración, con apoyar los pensamientos que surgen y cómo poderle ayudar al niño a reestructurar esos pensamientos, ¿sí? Se enfrentan finalmente los miedos con la comida y se le va mostrando cómo esto va impactando su peso, su parte nutricional, su talla, el niño se siente más empoderado y capaz de comer ciertos alimentos. Y después, pues, se hace todo el tema de prevención de recaída y para evitar que en la adolescencia tenga otro trastorno de alimentación. Después pues se habla un poco de la parte nutricional, de que es un plato sano, por eso se trabaja con nutrición y con nutriología, cuál es la distribución de los alimentos. Y ya, eso es más o menos lo que tenía para contarles. Excelente, doctora, muchas gracias. La idea es que continuemos como con la siguiente presentación y ya al final haremos pues como estas, pues este conversatorio y hablaremos acerca de las dudas que tengamos, bueno, y cómo de pronto enfocarnos o en algunos temas específicos. Entonces le voy a dar paso a la doctora Ailín Carías. La doctora Ailín es gastroenteróloga pediatra, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tiene diplomado en soporte nutricional del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y es profesor clínico de la Universidad de los Andes y profesor ad honorem
de la Universidad del Bosque. Es gastroenteróloga pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es miembro de la Colgam y la NASGAN, con amplia experiencia en estos temas. Y pues, doctora, muchas gracias por su participación el día de hoy acá y le dejamos el auditorio a su disposición. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, la doctora Catalina hizo una excelente presentación. Yo no sé para qué voy a hablar, en verdad. Estuvo maravillosa, además que, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos del niño que no come es la multidisciplinaridad. Porque todos como pediatras hemos tenido ese paciente que su mamá de forma reiterante o su cuidador de forma reiterativa dice, es que no come, come mal. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es que, si bien nuestro trabajo como pediatras es identificar al niño, saber que este es un trabajo de muchas personas. Entonces, vamos a empezar con el niño que no come. Yo no tengo ningún conflicto de interés, he sido asesor científico, pero para esta conferencia no hay nada que declarar. Epidemiológicamente, como la otra ya la comentaba, en cualquier niño que tenga un desarrollo neurológico normal pueden haber trastornos de alimentación pediátrica y dificultad para la alimentación hasta en un 45%. De estos niños, ¿cuántos van a tener manifestaciones severas? Solamente el 1 al 2%. Pero en el niño que tiene alteraciones del desarrollo o condiciones especiales, los trastornos de alimentación pueden alcanzar hasta el 80%. Hay algo muy sencillo y algo que tenemos que tener muy claro. Comer es algo dificilísimo. Para poder comer tenemos este plan que es planteado por SOS, que es Approach to Feeding por Kathy Tommy, que es la persona que más sabe de trastornos de alimentación pediátrica, y decimos que necesitamos la escalera para aprender a comer. Pasamos por tolerar, interactuar, oler, tocar y de último comer. Y cada uno de estos pasos tiene 4, 3, 4, 9, hasta 7 pasos adicionales. Entonces, cuando decimos, mi niño no come, hay que ver verdaderamente en qué punto de todos estos pasos me encuentro o se encuentra para ayudar a mejorar. Como la doctora Catalina comentaba previamente, ARFID, o se me olvidó la palabra acrónimo en español, es Avoidant Restricted Food Intake Disorder, es trastorno de la alimentación evitativo restrictivo. De acuerdo a DSM-5, era trastorno de la alimentación de tipo restrictivo o evitante, y es lo más grave en la patología asociada pues, a la afección. ¿Okay? Excluimos a los niños, pero ¿qué pasaba con DSM-5 y la limitante como gastroenterólogo que teníamos? Es que DSM-5 con ARFID excluía a los niños que el desafío principal era déficit de las habilidades, es decir, excluye a aquellos niños que tenían una carga patológica primaria para poder hablar de un trastorno de alimentación. Es por eso que se plantea este término adicional en el cual hablamos de trastorno de alimentación pediátrica o pediatric feeding disorder, en el cual hay un deterioro de la ingesta oral que no es apropiado para la edad y se asocia con una disfunción médica, nutricional, de alimentación y o psicosocial. Lo que decimos que puede ser agudo si es menor a 3 meses o crónico cuando es mayor a 3 meses. Entonces, en este contexto de trastorno de alimentación pediátrica o pediatric feeding disorder, yo les voy a contar que es multidisciplinario. Tenemos una parte médica, una parte nutricional, una parte de alimentación y una parte importantísima psicosocial. Los factores médicos son amplísimos: enfermedad digestiva, trastornos funcionales desde el punto de vista de funcionalidad de la vía oral, nasal o faringea, alteraciones cardíacas, neurológicas u otras. Cuando hablamos de enfermedad digestiva hablamos de orofagia, disfunciones orales, por ejemplo, una hendidura palatina, atresia de coanas, estenosis faringea, o que haya estenosis esofágica, cardíaca, insuficiencia cardíaca, fallas desde el punto de vista neurológico, retraso mental, pacientes que tengan síndrome, que tengan autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. En los factores gastrointestinales, que es lo que yo hago en mi cotidianidad, la presencia de esofagitis eosinofílica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos de motilidad esofágicas, úlceras gástricas o duodenales, intolerancias alimentarias, gastroparesia o alergia, son algunas de las condiciones gastrointestinales que pueden favorecer la presentación de un trastorno de alimentación pediátrica. Desde el punto de vista nutricional, hablamos que cuando tenemos una calidad y una cantidad o una variedad restringida, ponemos al niño en riesgo de pues, carencias o exceso en relación a macro y micronutrientes que pueden degenerarse en un trastorno de alimentación pediátrica. Comentábamos previamente que decíamos, sí, es verdad, hay niños que solamente comen de un color, estamos hablando de que tenemos una variedad restringida claramente por su selectividad, y esa selectividad va a favorecer pues, un trastorno de alimentación y por ende deficiencias nutricionales secundarias. Los factores alimentarios es algo que a nosotros como médicos no nos enseñan, ¿okay? No nos enseñan porque
Es campo de fonoaudiología, es campo de terapia ocupacional, es campo de fisiatría, y es poco el conocimiento que tenemos acerca de la mecánica deglutoria y cómo se puede ver alterado. Entonces, dentro de estos factores alimentarios, estos factores de mecánica alimentaria, tenemos la disfunción sensorial oral, disfunción motor oral, un deterioro de la sensación faríngea y disfunción motor faríngea. Esta evaluación la tenemos que hacer de forma exhaustiva porque a veces no pareciera que fuera la causa primaria y resulta que pues en la gran parte de los pacientes hay compromiso. Quiero hablarles un poquito de lo que es disfunción sensorial oral. Es inhibir o limitar la aceptación y tolerancia de líquidos y texturas de alimentos esperados para la edad. Es decir, no esperaríamos que un bebé de 1 año a lo mejor tolere todas las texturas, pero sí esperaríamos que un bebé de 1 año tolere blandos, licuados, sólidos en pequeños pedazos y no haga eventos de atoramiento. Cuando tenemos una disfuncionalidad, tomando en cuenta la edad y el ítem de desarrollo que deberíamos haber alcanzado desde el punto de vista neurológico, sabemos que puede tratarse de una disfunción sensorial oral. ¿A qué va a estar asociada la disfunción sensorial? A sabor, a temperatura, a tamaño del bolo, a viscosidad, a temperatura, a la textura y a la apariencia. Entonces, estos son niños que, más allá de la mecánica, porque cuando hacemos una evaluación mecánica del mecanismo deglutorio es adecuado, pero la integración de textura es completamente inadecuada, la disfunción de la percepción del bolo en la boca es diferente, no tolera texturas grupas gruesas o no tolera texturas más blandas o sabores. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Este es un paciente mío, tenemos permiso de representante, es un niño que tiene una gran forma de desintegración sensorial, la nana le ofrece la comida y no le llama para nada la atención. Ya les voy a mostrar cómo que hace, no, verdaderamente, es un gemelo y la nana trata de cucharearlo y él sencillamente no acepta. Este es un bebé que no acepta texturas en la boca de ningún tipo y tampoco juega. Quiero que miren cómo tiene las manos arriba, no le interesa tampoco la interacción. Su hermano que está tapado está jugando con la comida en ese momento. Entonces, ahí vemos cómo, pues, no, verdaderamente, mira, ella insiste y no lo logra. Este es el mismo niño, después de la intervención que tuvo, esta es la fonoaudióloga, y ella usa la herramienta para tratar de colocar elementos en boca, y miren cómo logra colocar para llevar a desensibilizar. La mamá le habla, trata de extraerlo simultáneamente. Entonces, es el mismo niño que ha avanzado en relación a su hipersensibilidad, porque puede haber hipo o hipersensibilidad. Cuando hablamos de disfunción basada en habilidades, es lo que hablábamos, para que un niño sea funcional, las habilidades de alimentación tienen que ser seguras, apropiadas y eficientes para la edad. La disfunción de cualquiera de estas es un trastorno de alimentación pediátrica. ¿Qué es un retraso en las habilidades de alimentación? Cuando no consumen texturas líquidas o alimentarias apropiadas para la edad, cuando requiere que los alimentos se modifiquen de su forma original, cuando hay un déficit en el uso de utensilios y dispositivos de alimentación o no hay habilidades de autoalimentación, el niño que necesita que le modifiquemos la textura, que le modifiquemos la forma, que le modifiquemos el color, que no es capaz de interactuar con el alimento, o cuando hay que utilizar equipos especiales de alimentación, posicionamiento o estrategias de alimentación. Hablamos de alimentación oral ineficiente cuando dura más de 30 minutos. Estos niños que ustedes los han tenido y yo los tengo, pasan 1 hora, hora 45 sentados en la mesa para comer, haciendo 1000 estrategias, uso de pantallas, uso de videos, lo que sea, con tal de que coman. Eso es alimentación oral ineficiente. Hay muchísimos factores que incluyen, claro que sí, psicosociales, cómo fuimos criados, cuál es la exposición que tenemos en nuestra casa, factores del desarrollo, cómo va desde el punto de vista neurológico, salud mental y conductual, que habló clarísimamente la doctora Ayala. Las influencias sociales son sumamente importantes. Estamos en una casa en la que todo el mundo es selectivo, es más favorable que sea selectivo. La presencia o no de jardín en pandemia, los trastornos de alimentación pediátrica, de trastornos de conducta alimentaria aumentaron de forma exponencial. Todo lo que es ambiental, lo que estoy verdaderamente expuesto y las disfunciones psicosociales que son una realidad. Hablemos un poco de lo que son los estilos parentales de alimentación. Hablemos de un estilo responsable o responsivo del paciente. El padre que se interactúa con el niño, lo acompaña, pone límites pero no regaña. El estilo controlador es te lo comes y ya, te lo comes y punto. El estilo indulgente sencillamente, bueno, si no te lo quieres comer, más tarde te lo vuelves a comer, o si no quieres papas te doy arepa, o si no quieres pollo te doy pescado, y así vamos cediendo ante las demandas y el niño se vuelve pues un dictador.
Y el estilo negligente, el padre que sencillamente, o el cuidador que sencillamente no se involucra en el proceso alimentario, lo relega por completo. No hablamos de la persona que dice tengo apoyo de alguien que me acompaña, sino simplemente no me interesa, no me importa, no me involucro. Obviamente el ideal es el estilo responsable o responsivo que busca soluciones alternativas al problema y se ayuda con las herramientas adecuadas. Quiero que queden esto clarísimo como pautas de alimentación anormales. Alimentación nocturna, el niño que él no come nada durante el día, pero en la noche yo le doy 25 onzas de tetero, eso es anormal. Alimentación persecutoria, el perseguir con la cuchara por toda la casa. Alimentación forzada, y lo hemos visto, le aprietan la nariz, abre la boca y te lo comes y punto. Alimentación mecánica, en la cual sencillamente vamos, te sientas, le pongo en la silla, lo amarro y empiezo a meter la comida, sin pensar en la interacción con el alimento. La distracción condicional quiere decir ofrecer pantallas, cuentos, historias, distraer al niño, juguetes para poder comer, y las comidas prolongadas, que ya les comenté que más de 30 minutos comiendo es una pauta anormal. Cuando nos damos cuenta que hay desarrollo oral comprometido, salivación excesiva, hay un pobre control postural para la edad del paciente, hipo o hipertonía, el niño que se atora, que tiene arcadas de forma frecuente, cuando no podemos progresar en las texturas de la alimentación, niños que tienen 18, 19, 20 meses y siguen estando en licuados y papillas, dificultad para el manejo de líquidos en la cavidad oral, que haya escurrimiento constante, pacientes que tú ves que también acumulan la comida en los carrillos, pueden haber signos, eso puede ser un signo de desarrollo oral comprometido, y no lograr los hitos del desarrollo alimentario. O sea, sabemos que esperamos que en los 9 meses haga pinza, que después lleve el alimento a la boca. Todas esas son cosas que tenemos que evaluar de forma adecuada para ver qué tanto compromiso tenemos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de trastorno de alimentación pediátrica? Tiene que haber disfunción médica, ¿ok? Tiene que durar al menos 2 semanas con una o más de las siguientes. Disfunción médica con compromiso cardiorrespiratorio o neumonía por respiración, disfunción nutricional con una deficiencia específica de macro o micronutrientes, dependencia de dispositivos enterales o suplementos orales y la presencia de desnutrición. Hay disfunción basada en las habilidades, que es la habilidad de la alimentación, que se modifique la textura, que la posición sea inadecuada y que tengamos que usar estrategias de alimentación, y la psicosocial, que va a comportamientos de aversión activa o pasiva. Entonces, diferente de trastorno de alimentación pediátrica es el picky eater, o el niño que es altamente selectivo para comer, porque el picky eater empieza normalmente entre el 1 y los 2 años y su pico está a los 6 años. Ellos crecen normalmente, pero a veces requieren suplementar micronutrientes. En los que son altamente selectivos, hablamos de menos de 30 alimentos, hay deficiencias de vitamina D, hierro, zinc, inclusive ferritina, y el crecimiento puede ser afectado hasta un 5% de los casos. Miedo a la alimentación lo asociamos en el momento en que ocurre un evento traumático y el niño le da terror comer. Puede ser que él se haya atorado o haya visto a alguien más atorarse o pasó un evento catastrófico mientras estaban comiendo. Por ejemplo, tuvimos un paciente que el abuelo, en su presencia, hizo un episodio de atoramiento tan severo que ameritó llegar al hospital. Este bebé, que tenía 5 años, no quiso comer más. Tuvimos que hacer un planteamiento de tratamiento y después de que se hospitalizó, se hicieron los estudios, se le explicó al niño que todo estaba bien, empezó a comer sin ninguna alimentación y está perfectamente normal. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica? Antecedentes familiares, son padres delgados, qué tan selectivos eran los padres cuando eran pequeños, cuáles eran los hábitos alimentarios, qué educación recibían, cómo estuvo ese embarazo, recibieron la lactancia materna del niño, cómo estuvo la alimentación durante la madre, cómo fue la introducción de la alimentación complementaria, este niño evacúa todos los días. Sabemos que los niños que tienen dificultades para evacuar al tercer o cuarto día de no haber evacuado disminuyen el apetito. Hacemos un examen físico completo en el cual preguntamos todo completo. ¿Quién come con el niño? ¿Elige el niño la comida? ¿Interactúa con el alimento antes de que esté listo? ¿Quién le ofrece la comida? ¿Con quién come mejor? ¿Con la abuela, con la mamá, con la tía, con la hermana, con el primo, con quién? ¿Cuánto tiempo tarda comiendo? ¿En qué momento de la comida rechaza la alimentación? ¿Es desde que se lo sirves o es a medida que va avanzando? ¿Se distrae? ¿Come entre horas? Todas esas son cosas importantes a preguntar. Antropométricamente es fundamental: peso, talla, perímetro cefálico, cómo está en la curva, cuál ha sido su comportamiento actual y su comportamiento previo, cómo vamos en velocidad de crecimiento, cuál es el potencial genético de nuestro paciente, porque todo va en un contexto completo. Composición corporal, evaluamos en compañía de nutrición. Hacemos adecuación de ingesta. ¿Qué quiere decir la adecuación de ingesta? Es verdaderamente lo que yo como cuidador sirvo al niño, cuánto se come. La adecuación de ingesta lo solemos hacer mediante fotos y videos, porque es la forma más específica de decir cuánto verdaderamente se come.
Hacemos el recordatorio de alimentos en 24 horas, qué comió en las últimas 24 horas, y pedimos fotos y videos de los tiempos de comida para identificar cuáles son las posibles disfunciones que hay en el momento alimentario. En relación a exámenes complementarios, van en pro de evaluar el estado nutricional, función renal, electrolitos, niveles séricos de vitaminas, glicemias, proteínas totales y ferritina. Cuando tenemos pensado que está en el contexto de alergia alimentaria, nos pensamos en alergia alimentaria, enfermedad celíaca. Es un niño que tiene a lo mejor una sospecha de una fibrosis quística, ahí nos orientamos de acuerdo a la patología que ya estamos orientando. Pero cuando hablamos del niño que es aparentemente sano, que no tiene una enfermedad adicional, este es el planteamiento. Y hacemos un estudio de la deglución cuando consideramos que hay signos que nos hagan pensar que puede haber un trastorno de glutoria. La mayoría de nuestros pacientes son niños pequeños que tienen estudios de glutorios porque van en el contexto de a lo mejor evolucionó un reflujo gastroesofágico, a lo mejor evolucionó una alergia alimentaria severa, qué es lo que pasa, qué pasa con la mecánica de glutoria, cuál es la evaluación por fonoaudiología y cuál es el concepto de la fisiatra, y en esa forma solemos hacer de forma muy frecuente un estudio de deglución. ¿Cuál va a ser el manejo? El manejo va a ir desde la parte nutricional, comportamental, farmacológica y el restablecimiento de la conducta alimentaria. El manejo farmacológico, como contaba la doctora Ayala, se basa en la causa primaria. Si hay un trastorno psicológico, psiquiátrico asociado, cuando hacemos manejo farmacológico. Pero como tal, un tratamiento para el niño que no come, una medicina, un jarabe, una tableta, lamentablemente no la hay. ¿Cómo manejamos las dificultades alimentarias? Primero estabilizamos. Suplimos macro y micronutrientes si hay déficits. Hacemos suplementación calórica si es necesario mediante módulos de proteínas, carbohidratos o lípidos o mediante suplementos completos y hacemos corrección del déficit. Eso es la primera parte. A veces la estabilización va acompañada de medidas invasivas como una sonda nasogástrica en el paciente que es totalmente aversivo, que se hizo una adecuación de ingesta y cuando la adecuación de ingesta es menor al 70%, sabemos que este niño no va a poder alcanzar velocidad de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que tomar otras decisiones. Intervenimos con, evitamos distractores, toleramos el desorden de acuerdo a la edad. La actitud neutral de los cuidadores es una de las cosas más difíciles, altamente frustrante el niño que no come, entonces a veces la intervención de una tercera persona es favorable. Limitamos el tiempo de comida, lo que te comiste en 25 o 30 minutos está perfecto, lo que no te comiste vamos a retirar el plato. Hacemos 4 o 6 tiempos de comida al día, con alimentos apropiados a la edad, ofrecemos nuevos alimentos con 8 a 15 exposiciones. Y promovemos autoalimentación, aproximación mediante el juego y el tacto, que el comerse venga desde el juego hasta la introducción del alimento en la boca, porque como sabemos, la interacción y la participación va a estar dada por todos los sentidos, no solamente con el alimento dentro de la cavidad oral. Esas son herramientas que tenemos en el niño altamente selectivo, en el picky eater, no tanto en el trastorno de alimentación pediátrica, pero es ofrecer la comida de formas distintas. Aquí les voy a dar 2 estrategias y se les voy a explicar rápidamente. No hay que tener plata. Esto es un tray, una bandeja de galletas. Alimentos en diferentes porciones porque hay niños que no toleran que los alimentos se toquen entre ellos. Esto es un reloj en el cual se colocan alimentos en diferentes compartimientos, se le pide al niño que gire y el que caiga vamos solamente a tocarlo. No le pedimos que se lo coma, le decimos, oye, vamos a hacer descripción de este alimento. Aquí descubrimos que tenemos un banano. ¿De qué color es el banano? Y vamos a empezar a describir el alimento no desde el sabor, sino desde sus características organolépticas. Entonces, color, forma, textura, olor, de último sabor. Recordamos, lo vemos. ¿Qué color ves? Es amarillo. Interesante. ¿Te parece que es duro o es blando? Oh, ¿lo quieres tocar? No, no lo quiero tocar. No hace falta que lo toques. Veamos qué más. ¿Te parece suave o te parece duro? ¿Te parece que vamos a olerlo? Te invito a olerlo. ¿Quieres olerlo conmigo? ¿Te parece que huele dulce o huele ácido? Vamos a tratar de salir de las connotaciones de está delicioso. Delicioso para ustedes puede ser diferente que delicioso para mí. Y delicioso es subjetividad. Y queremos darle objetividad al momento alimentario. Hay niños que no toleran el olor del alimento o no toleran que sencillamente la textura. Entonces, este plato permite aislar y tapar mediante esta tapa, que gira también, la aproximación al alimento. Esto es un plato premium que nosotros nos recomendamos porque empiezas acá y aquí está un postre. Y la estrategia es, el postre es tan importante y es parte totalmente normal de la comida como cualquier otro alimento. Entonces, en esta estructura de plato en el cual hay una tostada con mantequilla, hay un espárrago, hay pedazos de queso y fresa, nada es más importante. Todo tiene la misma importancia. Por lo tanto, si el niño ya se introdujo a algún tipo de alimento dulce, podría estar incorporado en la misma parte del plato. Otra cosa que les quiero contar es en relación a las porciones.
Muchas veces el plato lleno, muchas veces no, siempre el plato lleno es abrumador para el niño. Entonces, ofrecer porciones pequeñas y permitir que las termine es la mejor manera de permitir un mejor consumo. Si sabemos que el alimento no favorito es la fresa, en lugar de colocar tres pedacitos, coloquemos una sola y veamos cómo es la interacción. Uno, desperdiciamos menos alimentos. Y dos, se vuelve menos abrumador para el niño. Les voy a hacer un resumen muy corto de cómo diferenciar al niño picky o el niño que tiene un trastorno de alimentación pediátrica, sabiendo que el trastorno de alimentación pediátrica tiene mayor severidad y tiene mayor compromiso desde el punto de vista del crecimiento. Entonces, picky recibe al menos de más 30 alimentos diferentes. El niño selectivo con trastorno de alimentación pediátrica suele recibir menos de 20. El niño picky acepta y come la comida que no ha aceptado después de 2 semanas sin comerlo. No quiere comer para nada pollo, pero le ofrecen en 2 semanas y lo vuelve a probar. En cambio, el niño que tiene un trastorno de alimentación pediátrica nunca va a volver a comer. El niño picky puede tolerar un nuevo alimento e interactuar con él. El niño que tiene un trastorno de alimentación pediátrica no interactúa de ninguna manera. El niño picky suele recibir al menos un alimento de la mayoría de los grupos. En cambio, el que tiene un trastorno de alimentación, rechaza categorías enteras, solo come alimentos blancos, no come ningún alimento verde, no come nada que sea hervido. El niño picky puede comer con la familia, a lo mejor algo distinto, modificado, pero comen juntos. En cambio, el que tiene un trastorno de alimentación come en otro momento, porque el estrés que genera para cuidadores, eso no es vivible. El niño picky puede incorporar alimentos nuevos en su dieta con este repertorio de 20 a 25 pasos en múltiples exposiciones. Pero el que tiene un trastorno de alimentación verdaderamente no lo logra. El niño picky es referido por sus cuidadores como un comedor exigente. En cambio, él en uno de los controles para el que tiene un trastorno de alimentación todo el tiempo. El motivo de consulta constante es no come, no come, no come, no come. Les voy a contar lo que son banderas rojas, no se nos pueden olvidar. Disfagia, aspiración, atoramientos, vómitos, diarrea, retrasos en neurodesarrollo, enfermedad cardíaca, falla de Nedro, déficit de macro y micronutrientes y alimentación forzada son cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado y referir en caso de evidenciar. Estos son pacientes nuestros que tienen trastornos de alimentación pediátrica que han necesitado una intervención a largo plazo. Fueron pacientes que inicialmente iniciaron con sondas de alimentación nasogástrica y terminaron en gastrostomías porque la recuperación no se logró en 3 semanas. Este niño tiene 9 años, es una alergia alimentaria múltiple, sigue siendo alimentado por la gastrostomía, no recibe nada por vía oral. Este niño es una desnutrición severa, 18 meses, 5 kilos, no recibe nada por la boca. Desde que estaba con la alimentación por la sonda nasogástrica ganaba más o menos 3 kilos en 3 meses, entonces ha sido una cosa muy importante para su desarrollo. Este bebé es un diagnóstico de una alergia alimentaria severa, que estaba desnutrido, o ya se dan cuenta que ya no está desnutrido. Y esta es una niña que tiene ahorita 5 años, que se le colocó la gastrostomía cuando tenía 2, porque no recibía nada por la boca. Sus percentiles de crecimiento eran menos 3.4, era algo increíblemente desnutrida. Ella ya se rehabilitó y esta es su cicatriz de gastrostomía, que parece otro ombliguito y come todo por la boca. Tardó 2 años en rehabilitarse. Para recordar las banderas rojas que hablamos previamente, hay que vigilar el crecimiento de nuestros pacientes y si hay afectación del crecimiento hay que ya instaurar estrategias nutricionales. Los desórdenes de alimentación pediátrica son frecuentes y se deben evaluar bajo un enfoque multidisciplinario. Y para terminar, quiero hacer este mismo refuerzo de Choose My Plate, es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos para comer mejor. La invitación es que se coloquen en esta página y vean cómo pueden mejorar su alimentación y la de su familia en pro de poder multiplicar salud. Este es mi hijo comiendo. Gracias por su tiempo y su atención y que tengan un muy feliz día. Excelente, doctora. Bueno, muchas gracias por su presentación. Le invitamos a la doctora Catalina también para que se conecte y prenda. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, no, la idea es aquí, pues creo que estas 2 presentaciones han sido muy claras, muy motivadoras y digamos que definitivamente nos abren los ojos hacia este frecuente motivo de consulta en los niños y pues que definitivamente las mamás siempre llegan preocupadas con los niños pues que no comen y demás. Entonces, por acá pues digamos que hay algunas preguntas, si pues vamos a empezar y hablar un poquito. Sus opiniones acerca de los estimulantes del apetito. O sea, medicamentos, usted lo mencionó muy bien, doctora Aileen, no existe el medicamento y es lo que uno les dice a las mamás, ojalá que existiera porque finalmente
pero no sé, algunos que se han usado, ¿qué opiniones tiene multivitamínicos que los venden como inductores de apetito o algunos antihistamínicos viejos? Bueno, usted lo sabrá mejor que nosotros, cuéntanos un poquito. La realidad es que sí, existe la experiencia anecdótica, ¿ok? Porque la experiencia es literalmente anecdótica. No hay evidencia que soporte el uso, por ejemplo, de la ciprofloxacina para mejorar el apetito. La experiencia viene anecdótica, por lo tanto, una recomendación formal no hay. En relación a lo que es suplencia de micronutrientes, que son multivitamínicos, no van verdaderamente a mejorar el apetito, pero en un paciente que tenga un grado de selectividad alimentaria que comprometa y genere déficit de micronutrientes, por supuesto que estarían indicados, pero no en el contexto de, es que bueno, me parece que come medio mal, entonces le voy a dar X multivitamínico para que coma mejor. No, me parece que come mal, me parece que puede estar pasando algo, voy a hacer una evaluación objetiva, voy a pedir niveles de vitamina D, voy a pedir ver verdaderamente cómo está el zinc y de acuerdo a eso ayudar a corregir un déficit. Pero de forma profiláctica, la verdad es que no. Ok, perfecto, sí, muy claro. De pronto, doctora Catalina, no sé si de pronto desde su ámbito, sí, pues hay veces pasan cosas, por ejemplo, que yo he visto una vez que a las mamás les formulan algunos tranquilizantes, algunas cosas, porque con eso como que bajan un poquito la guardia y fluye mejor la cosa. No sé qué opinión tiene al respecto, de pronto desde esa perspectiva suya. Digamos que siempre es importante hacer una evaluación de la condición mental de los papás y de las personas en el entorno de la alimentación, también por lo que decía la doctora Caries, porque esto genera que se desesperen, es súper frustrante. Entonces, una mamá que tiene un trastorno de ansiedad, que tiene un trastorno, digamos, depresivo, una mamá que se siente mal la mamá constantemente porque ponemos un montón de cosas sobre la alimentación, ¿no? Y ahora con esta demanda de las supermujeres que todas tenemos que ser trabajadoras, amas de casa, las super, ¿sí? Entonces, claro, esa mamá se siente frustrada y las cuatro amigas en el grupito de WhatsApp, pero no te come, a mí me come de todo, ¿sí? Entonces, esa mamá puede terminar deprimiéndose. Y si tiene otro chiquito, está embarazada en depresión postparto, o sea, puede que una mamá requiera un medicamento, pero no es secundario a la condición de su hijo, sino por su condición inicial que podemos evaluar. Por eso el abordaje como psicoeducativo es tan importante, cuando le podemos explicar a la mamá esa ganancia secundaria que tiene su atención sobre el hijo y podemos enseñarle técnicas no farmacológicas, ojalá de respiración, de mindfulness, de ella misma aproximación y de modelar ellos mismos en su proceso alimentario lo que hacen, porque con este boom del fitness y este boom también hay una selectividad y una evitación de ciertos grupos nutricionales, por ejemplo los carbohidratos. Cuando un niño ve que su mamá no come nada de eso, que en la casa es la proteína del tarro ahí, es muy difícil. Entonces tienen que entender muy bien las bases y todo lo no farmacológico sería la primera línea. Perfecto, sí, muy bien, muy claro. Porque definitivamente, y digamos que va relacionado lo que usted acaba de mencionar con pues, esta pregunta de pronto con las dietas vegetarianas, de pronto que en estos ámbitos de que están los niños que son, como usted lo acaba de mencionar, supermamás, familias perfectas, todo el mundo quiere estar como en un encuadre de perfección que no sabemos de dónde salió esa perfección, entre comillas. Entonces, de pronto con las dietas vegetarianas, ¿cuál sería la actitud en esos casos? De pronto cuando que son muy restrictivos dentro de las familias, ¿cierto? ¿Cuál sería ahí la recomendación para llevarle a los... Bueno, una dieta vegetariana es totalmente vivible y aceptable en el contexto de acompañamiento con nutrición. ¿Okay? Las dietas vegetarianas no son dietas restrictivas per se. O sea, la proteína vegetal se puede optimizar para tener una proteína de alto valor biológico y puede estar suplementada adecuadamente para que el niño la pueda llevar a cabo. Pero tiene que ser bajo acompañamiento nutricional. ¿Okay? Entonces, no necesariamente un niño vegetariano va a ser selectivo. Porque un niño omnívoro, y son la mayoría, puede ser altamente selectivo. Ajá. Y de hecho, no suele ser el niño vegetariano el que es selectivo. Porque el niño vegetariano, sobre todo si estamos hablando de un contexto de familia vegetariana, tiene exposición múltiple a fermentados, a sabores agrios, a sabores distintos. Es por el contrario el niño omnívoro el que tiene una restricción marcadísima de no consumo de frutas y vegetales. Y yo estoy segura que en su práctica cotidiana de todos ustedes tienen más de uno que nada más come papitas y nuggets. Sí. Estoy segurísima. Sí, Entonces, sin duda. nada, en verdad el niño vegetariano acompañamiento por nutrición es fundamental porque es pilar para tener suplencia de vitamina B12 y vitamina D, pero no suele ser, en verdad, bueno, en mi experiencia, que pues, es anecdótico que algún niño vegetariano sea además selectivo. Es terrible, ¿no? Sí.
Y doctora Catalina, de pronto, pues, o sea, no solamente hablando de vegetarianos, sino de familias como muy restrictivas en general, digamos que ahí el abordaje de pronto desde su punto de vista, ¿usted qué recomendaciones puntuales Sí, ahí podría digamos hacer? que nosotros, de acuerdo con la doctora, nosotros siempre decimos cuando son veganos, vegetarianos, pesquetarianos, ¿no? Porque hay todas unas corrientes. La recomendación es, si el niño no tiene una condición y un trastorno de alimentación estructurado y es una postura de la familia, muchas veces religiosa o cultural, debe tener un acompañamiento por nutrición y nutriología, para mí es ideal, para acompañar ese proceso y garantizar los nutrientes. Si ya hay un trastorno de alimentación instaurado, la recomendación sí es evitar al máximo eso y que el niño no esté dentro de esa postura, porque como está este tipo de orientaciones alimentarias y mucho más las fat diets, ¿no? Como esas dietas de moda que salió, que la mediterránea, ese tipo de cosas son los grandes encubridores de trastornos de alimentación. Entonces sí es más como desde ese abordaje que tenemos que tener cuidado. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, aprovechando, doctora, aquí nos hicieron otra preguntita ahorita, es ¿hasta qué punto o cuáles serían sus signos de alarma para enfocar el niño con selectividad o picky eater, bueno, como, digamos que, bueno, con mucha selectividad hacia un trastorno del espectro autista, que pues siempre lo han vendido como un signo de alarma? Entonces, ¿en qué momento de pronto sería ya pertinente una evaluación específica? Digamos que si hay selectividad alimentaria y vemos que hay un componente sensorial con todo lo que nos explicó la doctora Carias a profundidad de cualquiera de las líneas, o si es un niño que tiene comorbilidad con otros temas, digamos, vestibulares o propioceptivos, que son muy comunes en autismo, o sea, que es un niño que necesita apretar, que necesita pellizcar, que gira sobre su propio eje, que tiene estereotipias, o sea, si hay un componente sensorial, yo ahí ya prendo la alerta y pregunto o enfoco con 3 preguntas los síntomas cardinales o las otras áreas comprometidas cardinales en el autismo. Es decir, si hay compromiso de comunicación y de lenguaje, recuerden que los autistas no todos no es que no hablen, es que su comunicación está comprometida. Puede ser por la pragmática, puede ser porque no le interesa comunicar a pesar de que tenga lenguaje, o que use el lenguaje para recitar el directorio o el diálogo de la película, pero no para decir me duele la barriga, ¿sí? Entonces, si hay una alteración en la comunicación y en la socialización, y es un niño que no tiene juego simbólico y no hace un uso funcional del objeto, no está imitando darle comida al muñequito, o el papá martillando y él coge a martillar al lado, es un niño que aprende las alertas. Ahorita, gracias como a la vida y a todas las posturas y los protocolos que creo que ustedes como pediatras mismos han empujado, pues tenemos la escala abreviada del desarrollo, que ya de por sí nos da alertas casi que en toda la población, y pues cuando hay riesgo, aplicar un EMSAT sería lo ideal. Ok, perfecto. Eh, por acá ahí insistimos mucho, pues aquí en el chat de preguntas sobre los inductores de apetito, cuál sería, si de pronto estuviesen indicados de pronto, y también la experiencia con el sulfato de zinc, qué tanto evidencia hay al Bueno, respecto. con inductores de apetito ya lo hablamos, sí hemos pensado Sí, que no hay suficiente evidencia científica. Con sí, exacto. el zinc lo que me permite es pues, una mejor absorción desde el punto de vista de vellosidades intestinales. ¿Para qué tiene evidencia el zinc? Para rehabilitar posdiarrea. ¿Okay? Entonces, si consideramos que esta disminución del apetito de nuestro niño, de nuestro paciente, fue secundario a una gastroenteritis agudas, primero que todo, que el manejo de gastroenteritis agudas tenía que haber incluido el zinc de primera línea. Y eso sí tiene evidencia. O sea, tenemos evidencia científica que apoya el uso de sulfato de zinc en diarrea aguda. Por lo tanto, si lo usamos y lo perpetuamos, permitimos que esa vellosidad intestinal tenga una mejor recuperación y por lo tanto no vaya a generar un síndrome malabsortivo secundario, ¿ok? Pero no como tal para mejorar el apetito, pero sí para mejorar la absorción de micronutrientes. Ok, perfecto, muchas gracias. Esta es una pregunta personal mía. Digamos que hasta qué momento, digamos que cuando tenemos un niño que hace un episodio de atragantamiento y que se resolvió solo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto o a qué momentos ya se deben instaurar estudios? Pues digamos que hay algún tiempo estimado, digamos que el niño hizo el episodio y no sé, una semana, 2 semanas, 3 semanas, o definitivamente a partir de qué momento hay que hacer estudios, de pronto pensar en endoscopias o cosas así. Mira, la verdad es que el atoramiento o atragantamiento no es normal. ¿Okay? O sea, no es normal como contexto primario. En el niño que está iniciando la alimentación complementaria, esperamos el atoramiento como estructura de desarrollo normal.
Es decir, yo tengo que hacer mi propulsión de lengua y tengo que hacer mi mecánica de elevación de paladar para poder eliminar el alimento que me está generando incomodidad. No porque se haya ido a la vía respiratoria, sino porque el tamaño probablemente era más grande de lo que yo podía manejar. Entonces, en el lactante menor que está empezando su alimentación complementaria, esperaríamos que hubiese algún atoramiento, ¿ok? ¿Qué sucede cuando no podemos progresar textura? Que es lo que hablaba como signos de alarma. Si yo a mi niño le doy, siempre le daba papilla, granulado, y nunca he avanzado o no he logrado avanzar, porque resulta que tiene 10 meses y yo no he podido avanzar de la papilla porque se me atora, eso es anormal, ¿ok? Si tenemos un niño grande, 10, 9, 7 años, que de repente tuvo un episodio de atoramiento con un hueso de pollo, eso debería ser agudo. A lo mejor en el momento él debería dejar de comer, porque la próxima comida a lo mejor, mamá me incomoda un poquito, papá no puedo pasar bien, toma un poco de agua, come con más calma, mastica bien los alimentos y ya. El niño que tiene episodios de atoramiento de forma frecuente es una razón de estudio. Entonces, si tenemos un niño de 7, 5, 4 años que se me atora cada vez que come, claramente necesita una evaluación endoscópica, ¿ok? Hay que hacer una radiografía digestiva para ver integridad anatómica y después considerar que hagamos una endoscopia digestiva porque puede tratarse de una esofagitis eosinofílica o alguna otra condición clínica. Pero la verdad es que no tenemos por qué atorarnos. O sea, a veces la comida se va por el camino viejo, pero no es lo habitual, ¿ok? Ok, perfecto, doctora, muchas gracias. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por acá? ¿Qué hacer con un niño de que no le gusta la comida de sal, tiene una preferencia pues muy marcada por algo dulce? Y de una vez aquí aprovechando esta pregunta con los sólidos, que muchas veces estos niños que mastican y devuelven su comidita, digamos que se chupan la sustancia de la carne, por ejemplo. Eso es un trastorno, porque chupar el alimento y no tragárselo nos habla de que hay algún compromiso o de mecánica deglutoria, o el tamaño del alimento es muy grande, o sencillamente no se lo quiere tragar porque no le gusta la textura del alimento. Entonces, algo está pasando con ese niño, sobre todo si es de forma reiterativa o es siempre, y eso pasa mucho con la carne. Con la carne de res es muy frecuente porque la textura de la carne de res es más fibrosa y requiere mayor trabajo. Entonces, ¿cómo se corrige primariamente? Haciendo la exposición constante. Si sabemos que se atora con el pedazo de barbecue, pues entonces pongámosle un pedazo más pequeño, un corte de carne que sea más suave y poco a poco vamos progresando en la textura. ¿Qué pasa con el niño que no quiere comer alimentos salados? La preferencia alimentaria natural basal es hacer alimento neutro o dulce. Si como cuidadores principales perpetuamos esa preferencia alimentaria, es nuestro error, no a nuestro niño. Porque si yo, como prefiere el dulce, yo solamente le doy alimentos dulces, estoy educando su paladar desde temprana edad. Entonces, si bien tengo preferencias, la preferencia no cambia la exposición. Es decir, yo debo seguir exponiendo los diferentes grupos de alimentos independientemente de la aceptación. Es mi trabajo ofrecer el alimento, es el trabajo de mi niño lo que le da la gana de comerse. Eso es muy frustrante, ¿ok? Porque yo tengo todo el día cocinando, llegué a las 11 de la noche, preparé la merienda, la lonchera al día siguiente y le puse kiwi, una panqueca, una empanada, todo, y el chino inmundo se comió solamente la panqueca. Eso es altamente frustrante, pero hay que hablar, entonces ahí como el apoyo de psiquiatría es tan importante, porque es una familia en pro de un niño que solamente come un alimento, o 5 o 3 alimentos, o solo come un sabor, y yo tengo que seguir ofreciendo comida que se desperdicia y mi trabajo no está siendo valorado. Muy bien, sí. Lo que usted escribe es muy claro, la parte de la frustración de cómo toda la familia termina pues comprometiéndose con eso. No sé si la doctora Catalina, alguna opinión al respecto específicamente allí. No, más digamos reforzar, sí que es muy importante como todas las dinámicas que llevan eso y también el modelamiento de la familia y la disponibilidad de alimentos en casa. A veces pasa que vemos que se privilegia esto o en estos modelos parentales, esto por ejemplo de indulgencia que nos decía la doctora Carias, pues si en la casa está lleno de papitas, de chocolates y los papás todo el día están picando dulces, pues eso también me influye mucho en los niños. Y siempre como desestimar la comida o no insistir tanto que se come, como cómetelo y tienes que comértelo porque es que de acá no salimos. Esas cosas de esa instigación generan dificultades y poderle mostrar al niño más el alimento por su función, o sea, obviamente según la edad, pero cuando son más grandecitos decir, es que hay alimentos que nutren y hay otros que comemos por placer, sí, pero esos son de consumo ocasional que son los dulces, pero hay alimentos que son
de nutrición, nuestro cuerpo, nuestro corazoncito late porque comemos, los músculos se mueven, o sea, como explicarles un poquito según la edad también ayuda un montón. Okay. Muchas gracias. Ya aquí creo que vamos a ir cerrando esta interesante conversación. Aquí hay y creo que es el gran reto, pues, de la interdisciplinariedad. Yo creo que es la dificultad que uno como pediatra encuentra, tal vez los psiquiatras también la encontrarán, porque entonces uno dice, no, tiene que ir donde el psiquiatra, y el psiquiatra no tiene mucha empatía con estos temas, o vaya a fonoaudiología, y fonoaudiología prácticamente, hay veces dicen, pues ¿para qué me mandan a este niño que ni siquiera va a empezar a hablar y necesito es que yo le hago terapia de lenguaje? O sea, de pronto como que la dificultad, hay veces esa, entonces aquí la pregunta puntual que hacen es que qué tan temprano si no se inicia tan tempranamente el proceso de terapia de fonoaudiología o de terapia de lenguaje en general, si es tan efectiva, sí. ¿qué tan efectivas cuando son más grandes? En cualquier momento va a ser efectivo, ¿ok? Lo que va a ser diferente va a ser la forma de aproximación que tenga el terapeuta de fonoaudiología. Hay que ser claros, no todos los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas tienen el entrenamiento necesario para rehabilitar a un paciente que tenga selectividad alimentaria. No todos lo tienen, ¿ok? Entonces, es importante trabajar de la mano con un grupo, ojalá, que tenga esa herramienta. Nosotros acá en Fundación Santa Fe de Bogotá somos un equipo de rehabilitación alimentaria. Somos un equipo de trastornos de conducta alimentaria y trastornos de alimentación pediátrica. Estamos conformados por gastroenterólogo pediatra, nutricionista, nutriólogo, psiquiatra, rehabilitación y fonoaudiología. La verdad es que lo ideal es que estos trastornos sean evaluados por conjunto completo, o que te apoyes de las diferentes personas que tienes en tu localidad que sepan que estamos buscando. No estamos hablando de habla, pero es que el habla es secundario a la rehabilitación. O sea, el niño que no tiene una buena integración sensorial de oral, facial oral para iniciar alimentación, no va a hablar. O sea, va a hablar más, pero va a hablar. Pero, o sea, es todo evolutivo. Y eso es algo que hay que trabajar en conjunto. Sí, ese tal vez el reto grande que hay veces, pues de pronto que pues, ustedes ya tienen allí en su centro, pero no es lo habitual definitivamente. Sin duda. Y remar todos para el mismo lado, porque a veces los papás en su desespero e impotencia pasa que consultan a una fonoaudióloga, como no es un equipo que se comunique, y si no estamos todos, por ejemplo, articulados en las metas de exposición, o qué alimentos, o bajo qué postura, o qué modelo, eso tiene problema. Y habitualmente le dicen a un papá que van a mandar al niño al psiquiatra y dice, a mí no me manden con ese loquero, mi hijo no está loco, y no van a llegar. Entonces hay que tener una muy buena psicoeducación y preparar y explicar el por qué. Sí, no, muy bien, no. Yo creo que pues ya hemos abordado muy bien el tema. Yo muchas gracias. Creo que se vio pues como una mirada integral de estos casos tan complejos y que hay veces uno se queda como sin saber qué hacer, termina pues muchas veces formulando estos multivitamínicos que porque la mamá ya uno no tiene la cabeza así, la mamá cada vez que va lo mismo, bueno, en fin, pero creo que el trabajo juicioso, mirándolo desde diferentes perspectivas, sin duda que se va a lograr el objetivo que se quiere en estos casos. No sé si quieren un mensaje final puntual. Yo quiero dar gracias. Okay. Gracias en verdad por el tiempo, porque ha sido muy chévere poder sensibilizar a la gente en relación a que esto es un problema no solamente no transitorio, sino que va a progresar y puede generar problemas más adelante. Hay algo que quiero que recuerden, es que un niño con un trastorno de alimentación pediátrica, un niño con AFib, un niño con PICI, es más posible que en su adolescencia desarrolle un trastorno de conducta alimentaria. Entonces estamos invirtiendo en la niñez para una adolescencia sana y para una adultez productiva. Entonces, los niños no son adultos chiquitos, son de seguimiento. Gracias. Perfecto, no, muchas gracias, doctora C. Bien, yo quería también, muchas gracias por la invitación y desculpabilicemos a las mamás, por favor. Es la única que tienen los niños, muchas veces no culpa a la mamá, es que esta mamá es la única que tiene y ella hace lo mejor que puede con los recursos, la enseñanza y lo que vio en su casa. Seguramente ella comió a punta de correa, entonces poderles explicar. Son muy poquitas las mamás, porque eso es antinatura, que no quieren lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que no saben cómo. Entonces, desculpabilicémoslas, trabajemos con ellas y volvamos las coterapeutas. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Qué buen mensaje, porque las mamás, no hay mamá que quiera que su niño esté enfermo ni que tenga problemas. Estamos de acuerdo 100%. Hay que ayudarles y trabajar con ellas. Bueno, no, muchas gracias. Realmente creo que esto fue maravilloso para todos. Les agradezco mucho su participación y pues estaremos en contacto. Les mandaré
la grabación y todo del evento para que luego puedan mirarlo y replicarlo. Muchas gracias